Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Alberto Rivera Martínez y hoy hablaremos de la práctica de sensores y actuadores, en donde veremos la función de un puente de Winston y diversos componentes para poder realizar una función que conlleva el uso de este elemento. Ok, prosiguiendo con lo ya acordado antes, este vendría siendo un ejemplo de un puente de Winston en donde tenemos dos actuando. Para hablar de esto tenemos que saber qué es un puente de Winston. Un puente de Winston es un circuito cerrado a base de cuatro resistencias. ¿Qué quiere decir esto? Es un circuito de resistencias abiertas, el cual nos permite el uso y el manejo de resistencias a nuestra conveniencia o a nuestro criterio para poder realizarlo. ¿A qué me refiero con esto? Si podemos ver aquí, es un circuito cerrado que tiene un LDR, aquí un sensor, una fotoresistencia como mayormente se conoce, otra fotoresistencia y dos potenciómetros que aquí representan las cuatro resistencias que en conjunto están trabajando para equilibrarse para que no les falle nada. Y en esta práctica podremos ver la función que tienen estos dos puentes de Winston con los OPAMs, que son actuadores, y con los OPAMs, con motores y con un puente H para realizar una función en específico, que por siguiente va a explicar mi compañera. Hola, mi nombre es Priscila Martínez Brausto. Hoy les voy a hablar acerca de las LDRs en nuestro proyecto del seguidor de luz. Bueno, yo no les voy a explicar como bien a detalle cómo es que lo implementamos en nuestro proyecto y cuáles son las aplicaciones en él, pero les voy a enseñar cómo el funcionamiento de las mismas. Bueno, las LDR o fotoresistencias o fotoresistores como algunos lo conocen, eh, pues son sensores resistivos de la familia de los ópticos. Esto quiere decir que tiene una variación, bueno, varía su resistencia eléctrica dependiendo de la cantidad de luz que incide sobre él. Esto quiere decir, si le llega pues luz, va a tener la variación. Bueno, les voy a comentar como las ventajas que tiene. Las ventajas en forma personal es que el tiempo de respuesta que tiene este sensor es de una décima de segundo a lo que dicen los datos, pero en nuestro caso para este proyecto se acomodaba muy bien, ya que el seguidor de luz en nuestro caso no tenía que ser instantáneo, entonces es gradual, por lo cual no se nos facilitó. Y en otros casos sería una desventaja, que si necesitas que tu proyecto o cualquier aplicación sea un cambio de luz instantáneo, las LDRs no podrían funcionar para ti. Bueno, la LDR o fotoresistencia, pues como su nombre lo quiere decir, adentro tiene una resistencia, la cual me parece que es de 1 mega ohm a 100 ohms. Bueno, ya con esto tiene como los funcionamientos, que quiere decir que a mayor intensidad más baja se hace la resistencia interna. O sea, si le llega mucha luz, su resistencia se va a hacer más chiquita, lo cual va a hacer que los electrones se puedan mover. Y a menor intensidad, pues mayor la resistencia, lo cual quiere decir que los electrones pues, no se pueden mover. Y hay otra ventaja, que es que es de muy bajo costo. La LDR, si más no miento, no llega al valor comercial de 10 pesos, lo cual lo hace muy accesible para proyectos como de electrónica. En nuestro proyecto pues se conectó a unos potenciómetros en el circuito sesgado, los cuales también van conectados a los OPAM,
Esto lo explicará más adelante una compañera. Nada más quería que vieran cómo, a dónde están conectados y en qué parte de nuestro proyecto están. Y tiene una desventaja también, depende del tipo de luz. Y también son muy sensibles. Hay muchos que le ponen LEDs como para ajustar y calibrar la luz y que no sea tan repentino el cambio o que se desconfiguran muy fácil. Y tienen peculiaridad un efecto que se llama histéresis, lo cual quiere decir que tiene memoria del metal. Entonces esto hace que tenga más retardo en su funcionamiento con lo largo del tiempo. Entre más viejita sea una LDR, va a presentar este efecto. Bueno, estos son los distintos encapsulados que cada uno sirve para diferentes aplicaciones. Hay unos más chiquitos y unos más grandes, depende de las necesidades que implique tu proyecto. Y este es un módulo para Arduino, el cual ya tiene su potenciómetro chiquito. Esto pues facilita mucho a la hora de hacer un código para nada más llegar y conectar y tú solito poder mover el espectro de luz. Pero si solamente cuentas con la LDR, pues puedes ir jugando con diferentes valores de resistencias y sería lo mismo. Bueno, de mi parte sería todo. A continuación les van a explicar. Mi nombre es Gianely Judith Márquez Márquez y yo voy a hablar acerca de los amplificadores operacionales, el puente H y el motor que se utilizó para el circuito de la simulación de un girasol. Voy a hablar acerca del amplificador operacional, también conocido como op-amp, que es un circuito integrado. Este tiene la función de amplificar el voltaje de entrada respecto a una ganancia. La ganancia depende de la configuración del circuito, es decir, podría ser, por ejemplo, abierto o cerrado. El lazo abierto no contiene ninguna retroalimentación, en cambio el lazo cerrado pues tiene una retroalimentación y entre la conexión de la entrada y la salida tiene una resistencia. La ganancia de la tensión puede depender de las resistencias en el caso del lazo cerrado, o en el caso del lazo abierto tan solo es la ganancia es igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada. La configuración que se usa en el circuito que vamos a utilizar es el comparador simple. La conexión es muy sencilla. Se conectan dos fuentes de voltaje en la entrada y lo que hace el op-amp es comparar los voltajes. Cuando el voltaje en la entrada positiva, en la no inversora, es mayor que el de la inversora, el voltaje de salida serán los voltajes con los que se alimenta el operador. En cambio, si el voltaje de la entrada de inversora es mayor que el de la no inversora, el voltaje de salida será el voltaje de alimentación negativo. El puente H tiene la función de cambiar el sentido del giro del motor dependiendo del voltaje que se es aplicado en la entrada. Existen diferentes tipos de puentes. Nosotros podemos ver uno de Arduino y un circuito integrado. Y en la parte de arriba se encuentra, por así decirlo, la forma sencilla de hacer el circuito de un puente H, que serían 4 switch. Se conectan solo de 2 para que pueda avanzar el motor de un lado o del otro. Los motores de set convierten la energía eléctrica en mecánica provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción del campo magnético. Esto quiere decir que conforme a la corriente que pasa por el motor se crea un campo y con los imanes que tiene estos actúan haciendo que gire y Hola, buen día. Soy Ania Loa y a continuación se explicará el funcionamiento del circuito. Para iniciar están las LDR y estas están en conjunto con los potenciómetros. Estos hacen un puente Wheatstone ya anteriormente explicado. Este puente es para cuando las LDR reciban la luz del sol en mayor cantidad de un punto, manden la señal de que gire a algún lado. Cuando las LDR del otro lado
aumente la intensidad del sol en algún punto, este indique y mande la señal opuesta a la ya acordada, que estas serán captadas por un puente H y este hará la función de girar el motor. Esto ocasionará que si el LDR de algún punto capta más intensidad, gire a algún lado. O sea, si el LDR del lado derecho es mayor, gira hacia la izquierda, y el LDR del lado izquierdo es mayor, gira a la derecha. Y esto serviría en esta práctica para la fabricación de un girasol para que siga la luminosidad del sol, y para ello ocupamos las LDR de un lado y del otro para que haga la función del giro de los girasoles. La parte inferior también es un puente Winston, que representa un complemento de los dos LDR que van a hacer la función de mandar una señal con el op-amp al puente H para que gire a la derecha y para que gire a la izquierda. Esto va a ser el mecanismo del girasol en su propio eje, para que este gire izquierda-derecha en su mismo eje. Y la parte de arriba es el mismo mecanismo del girasol y de giro, pero en cuestión a la orientación del sol, izquierda-derecha hacia donde se dirija el sol. Y esta es toda la parte práctica.